que según una encuesta que yo hice, según una encuesta que yo hice, y yo le preguntaba a las personas, ¿qué es para ti la voluntad de Dios? Alguien me dijo, la voluntad de Dios para mí es algo bueno y es agradable. Y otra persona me dijo, la voluntad de Dios para mí es algo muy difícil, porque a veces la voluntad de Dios implica tomar decisiones y a veces eso es difícil. Y la voluntad de Dios me decía, me dijo un pastor hace unos días atrás, me dijo, la voluntad de Dios, Lázaro, la veo en ti a través de algo fuerte que yo sé que ustedes han anhelado en su corazón y Dios no se los ha provisto. Y a pesar de todas esas cosas, nunca te has rendido, nunca has renegado de Dios y siempre estás firme y siempre quieres servir a Dios. Entonces, para mí, la voluntad de Dios es lo que Dios está haciendo en ti. Y alguien me dijo, yo ni siquiera sé qué es la voluntad de Dios. Y alguien dijo, yo ni siquiera había pensado en si Dios tenía una voluntad para mí. Y otra persona me dijo, para mí, yo estoy esperando que Dios me hable a través de algo, a través de su palabra, o a través de alguien, para que yo conozca qué es la voluntad de Dios. Y otro me dijo, todavía yo no me he topado con la voluntad que Dios tiene para mí. Y otro dijo, la verdad, no creo que haya una voluntad, sino que hay algo, sino que es una decisión que yo debo de tomar. Yo decido cuál es la voluntad de Dios para mí. Entonces, entre todos esos comentarios, pues a veces nunca pensamos específicamente qué es la voluntad de Dios para mi vida. Hace muchos años, allá como en el 2012, creo, yo cursaba ahí mi segundo, casi para tercer año de seminario bíblico en las Asambleas de Dios, aquí en el distrito fronterizo de Tamaulipas, y a mí me surgió algo en mi corazón, a mí me surgió algo dentro de mí, y yo me aloqué buscando la voluntad que Dios tenía para mí, porque en ese tiempo yo no tenía el pensamiento ni de empezar una obra, ni mucho menos de ser pastor, ni mucho menos tener cargos así tan importantes, ni en una asociación, ni en una iglesia, y le diga a Dios, no quiero ser, ni quiero andar en las iglesias, ni predicando, ni quiero ser pastor, ni quiero tener cargos. Yo voy a servirte sin un cargo, le dije a Dios. Y aquí estoy, pero yo no quiero tener cargos. Entonces empecé a orar. Y luego después dije, y si la voluntad de Dios para mí no está aquí y es en otra iglesia y yo estoy aquí en esta iglesia equivocada, pues yo quería saber cuál era la voluntad de Dios. Entonces me llevó un buen tiempo a saber, y con los años fui aprendiendo qué es la voluntad que Dios tenía para mí. Y hoy puedo decir que la voluntad de Dios, pues es obedecer su palabra y obedecer a la voz de Dios y atender ese ministerio que un día Dios me dio y que un día Dios me llamó y que un día yo sentí, y ahora yo he entendido que al pasar de mi vida, pasar de estos años que estoy sirviendo a Dios, yo he entendido que tampoco no he estado tan lejos de la voluntad de Dios. Yo creo que estoy haciendo algo que Dios me mandó a hacer, y para mí, en esta temporada, esta es la voluntad de Dios, levantar Job. Entonces, de ahí yo quiero partir, y yo quiero invitarle a usted que usted piense a través de este sermón, a través de esta prédica, cuál es la voluntad que Dios tiene para usted, y vamos a ver si coincidimos a través del mensaje, en este viaje por este mensaje, a ver si usted también está haciendo la voluntad de Dios, o usted no está haciendo la voluntad de Dios, o usted no sabe qué es la voluntad de Dios, o no le interesa la voluntad de Dios, o hoy encuentra la voluntad de Dios. Amén, hermanos. entonces, dice el texto que leímos, que no nos conformemos a este siglo. Yo siempre digo que hay algo más allá de nuestras vidas comunes que nosotros tenemos. Hay algo más allá de nuestra profesión, hay algo más allá de nuestra carrera, siempre va a haber algo más allá del ministerio, siempre va a haber algo más allá después de nuestro trabajo, siempre va a haber algo. Y un consejo que me dio una de mis pastoras, que fue la pastora Blanca Salazar, que ella está con el Señor, y ella siempre me dijo, nunca te vayas a conformar, tú siempre tienes que hacer algo más, y nunca te vayas a conformar como ese, tienes que ser como ese, o mínimo tienes que ser más que ese, porque Dios así nos quiere. Dios quiere que nosotros seamos arrebatados, Dios quiere que nosotros seamos valientes, Dios quiere que nosotros hagamos retos, Dios quiere que nosotros boguemos mar adentro, Dios siempre quiere que nosotros salgamos al desierto, Dios siempre quiere que nosotros caminemos por el fuego,
Dios siempre quiere que nosotros salgamos adelante, aunque los mares nos aneguen y el agua nos tape. Dios siempre va a querer que nosotros sigamos hacia adelante. Dios quiere que nosotros venzamos los desánimos y la conformidad en la que estamos y que no nos conformemos a lo que este mundo ofrece. Yo creo que Dios, a través de su palabra, en esta cita bíblica de Romanos 12, nos dice que no nos conformemos, sino que seamos siempre transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si nosotros estamos haciendo una mala praxis o una mala práctica, o estamos haciendo un pecado que nosotros sabemos que es pecado, nosotros tenemos que decirle al Señor que renueve nuestro pensamiento, que renueve nuestro cuerpo, que renueve nuestra mente, que renueve nuestra manera de ser, nuestra mala praxis que nosotros estamos haciendo, para que nosotros podamos encontrar la buena voluntad, y en esa voluntad entonces diremos que eso es bueno y que eso es agradable y que eso es perfecto, porque la voluntad de Dios no es el pensamiento de los hombres. La voluntad, dice la Escritura, que es perfecta y que es agradable delante de Él. Entonces nosotros tenemos un propósito de vida, que es dejar el entendimiento humano y renovar nuestra mente y tener un pensamiento distinto a lo que nosotros pensamos. Siempre es bueno pensar si nuestra mente está bien delante de Dios. ¿Por qué siempre decimos el corazón? ¿Por qué siempre cuidamos nuestro cuerpo? Si la Biblia habla también de la mente, del pensamiento. Si la Biblia habla siempre del pensamiento. Una reflexión muy antíquica de antaño, hermanos, es una que escuché cuando recién yo empecé a los caminos del Señor, y la reflexión es que una joven creció, se casó y entonces iba a freír un pescado y siempre le cortaba, ni tan larga la cola ni tan corta, pero siempre se la cortaba y no lo podía cocinar el pescado entero, y lo cortaba y siempre lo cortaba y siempre lo cortaba. Entonces hasta que el esposo le dice: ¿por qué siempre me cortas mi pescado? Dijo: porque es que mi mamá siempre lo hacía así. Entonces fueron y le preguntaron a la mamá: oye, mamá, ¿por qué siempre me enseñaste a cortar el pescado? Y dijo la mamá: lo que pasa es que mi mamá tenía un sartén muy pequeño y el pescado no cabía, entonces lo teníamos que cortar, y eso era todo. Y hasta que no entendemos una mala práctica, no la vamos a dejar de hacer. Entonces, no puedes seguir cortando cosas en la vida si nuestro pensamiento, y no investigamos y no vamos más allá de qué es lo que nos está pasando a nosotros. Hace un momento temprano en la mañana leí un pequeñísimo artículo ahí y dice: a veces es importante analizar a las personas en su contexto histórico de vida para saber por qué están haciendo algo malo en la actualidad. Y la psicología, pues, son los traumas que las personas tienen, sus mecanismos de defensas, hasta qué tanto uno puede entrar y platicar con una persona. El tema de papá no me lo toques, el tema de la enfermedad no me lo toques, el tema de la muerte no me lo toques. Y entonces tenemos un pensamiento, pues, ¿qué le podemos decir? Un pensamiento abollado, que no entra otra cosa allí. Entonces la Escritura nos manda que nosotros renovemos ese pensamiento, que nosotros renovemos, y que si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, por pensamientos difíciles, pues renovarlo. Y entonces cuando nosotros somos renovados del pensamiento y de nuestro entendimiento y de nuestra mente, entonces entendemos cuál es la voluntad agradable y perfecta para Dios. Es importante conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo que las verdaderas relaciones son aquellas que conocen y hacen la voluntad del Padre, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre, según Marcos capítulo 3 y versículo 35. La parábola de los hijos, Jesús reprende a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos por no haber hecho la voluntad del Padre. Específicamente, no se arrepintieron ni creyeron. Lo más básico de la voluntad de Dios es arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo. Si no hemos dado ese primer paso, entonces aún no hemos aceptado la voluntad de Dios. Entonces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, cuando el Señor dice
que los que están haciendo la voluntad, que los que hacen su voluntad y los que trabajan para Él y los que hacen la obra de Dios, esos son sus familiares. Entonces, hacer la voluntad de Dios va más allá, hermanos. Pensar en la voluntad de Dios es una bendición para nosotros. Pensar en la voluntad y hacer la voluntad de Dios es una bendición preciosa que hace un vínculo con Cristo y con nosotros aquí en la tierra. Y el Señor en automático dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, ese es mi familia. Entonces, conocer y hacer la voluntad de Dios hace que tengamos un vínculo especial con el Padre. Hay un tema súper básico y eso es lo que quiero que analicemos. Y hay un tema súper, no súper básico, sino muy marcado, yo creo, dentro de lo que es la teología bíblica, y es acerca de la voluntad permisiva de Dios. Incluso hay religiones y hay sectas se levantaron por este pensamiento, un pensamiento donde no pasa nada si un pensamiento donde no pasa nada si yo voy a una fiesta, un pensamiento que no pasa nada si yo ingiero alcohol, un pensamiento que no pasa nada si yo fumo, si yo no le hago mal a nadie, en un pensamiento que no pasa nada si hago malas prácticas, un pensamiento de yo estoy haciendo las cosas bien aquí en mi casa y no necesito ir a una iglesia. Yo soy bueno, yo para qué voy a ir con los cristianos o para qué voy a ir a una iglesia si la iglesia es mala. Yo hago las cosas bien y yo ayudo al necesitado. Ese es un pensamiento. Entonces, esos pensamientos y esas personas creen que hacer la voluntad de Dios es eso. Me porto bien, creo en Dios y desde aquí, desde mi casa, no hago más nada y ayudo al necesitado y esa es la voluntad de Dios. Y alguien dice, vamos a rescatar mascotas, vamos a rescatar perritos, vamos a rescatar gatitos, vamos a ayudar a esos seres, a esos angelitos indefensos que no tienen que nos ayuden y los vamos a ayudar y entonces promovemos el animalismo a través del humanismo y esa es la voluntad de Dios, hacer cosas buenas para la naturaleza. Y así alguien pensaría, y así hay muchos pensamientos que dicen, yo no voy a una iglesia, pero yo me voy, yo ayudo al pobre, yo ayudo al necesitado, y para mí esa es la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad permisiva de Dios, esta tiene que ver con sus mandamientos. Entonces, está la voluntad de Dios, donde yo digo, ¿qué voy a hacer para supuestamente hacer la voluntad de Dios? Y en realidad está la voluntad permisiva de Dios, que Dios nos da permiso a través de su poderío y a través de su ley, que es la teocracia de Dios, a través de su ley, cuando yo cumplo su ley, cuando cumplo sus mandamientos, entonces hago la voluntad de Dios que Él tiene para mí. Cuando yo sirvo a Dios, cuando yo estoy disponible para Dios, cuando yo oro a Dios, cuando yo busco a Dios, cuando yo me nutro de la palabra de Dios, creo un vínculo con Dios y entonces soy reconocido como una persona que hace la voluntad de Dios. Pero no es que Dios me da permiso para portarme el mal y como quiera me porto mal, pero oro y leo la Biblia, pero Dios sabe que me estoy portando mal. Eso sería para el mundo la voluntad permisiva de Dios. Dios me permite pecar, como me dijo un señor en la gasolinera, pero poquito, no mucho, y no pasa nada porque poquito veneno no mata, me dijo alguien. Dijo, no es nada, es normal, es natural, hermano. Y le dije, sí, pero es que no es natural y es normal, está bien, y poquito veneno no mata, ok, no te va a matar, no te vas a morir. Pero delante de Dios está mal. Entonces, ahí es la ley de Dios. Entonces, el Señor me bendice a través de su voluntad. Cuando yo hago su voluntad, entonces pero esta voluntad de Dios tiene que ver con el llamamiento. Entonces, Dios nos manda a hacer, o Dios también nos manda a no hacer. Por eso dice el versículo que leímos hace rato, hay tiempo de hacer y hay tiempo de no hacer. Entonces, Dios nos manda a hacer o Dios nos manda no hacer ciertas cosas con sus mandatos. Sin embargo, tenemos libertad para obedecer o también no, porque Él nos permite elegir con la salvedad de que la desobediencia traerá consecuencias. Entonces, Dios nos permite hacer, pero también Dios nos permite no hacer. Pero cuando Dios nos permite hacer, es porque Dios vamos a ser de bendición.
Y esa es la voluntad agradable y perfecta. Hacemos y somos de bendición. Entonces también Dios también nos manda no hacer. ¿Qué nos manda no hacer Dios? Pues Dios nos manda a no pecar. Dios nos manda a no desobedecer. Dios nos manda a no hacer cosas que van a traer consecuencias para nosotros. Dios nos manda a no. No hagas esto. No lo hagas el otro. No puede hacer esto. Yo podría mencionar ahorita cosas, pero no lo voy a hacer. Pero Dios nos manda a hacer cosas que no debemos de hacer. Dios nos manda, no mientas. Dios nos manda a no eches chismes. Dios nos manda a no vayas para allá y no vayas para acá. Porque si lo hacemos, entonces hay una voluntad permisiva que Dios se nos va a atravesar en el camino y Dios no nos va a decir, no puedes ir porque te dije que no ibas y regrésate, o ahorita te doy, como decía hace ayer o antier alguien me decía, la chancla voladora, o te doy con la chancla o te doy con el cinto y regrésate. Dios no va a hacer eso por nosotros, pero Dios sí nos advierte que esa mala práctica traerá una mala consecuencia y una respuesta negativa a nuestra vida. Entonces la voluntad de Dios es cuando hacemos las cosas bien, pero la voluntad de Dios también nos permite hacer cosas. Él no nos va a decir nada, pero entonces tendremos una consecuencia. Pero dice esta voluntad, Jonás tiene un momento como cualquier hombre, un profeta bíblico, conocido por desobedecer el mandamiento divino de predicar en Nínive, ser tragado por un gran pez durante 3 días tras intentar huir y finalmente arrepentirse para cumplir su misión. Su relato simboliza la misericordia de Dios, el arrepentimiento, y es citado en el Nuevo Testamento como señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jonás tiene una tarea de ir a hacer la voluntad de Dios, pero él no hace la voluntad de Dios, y no hacer la voluntad de Dios tiene sus consecuencias, pero hacer la voluntad de Dios trae sus beneficios, y meramente el beneficio no era tanto para la sociedad, aunque sí, pero no, porque Jonás decía, si yo voy y les predico a esas personas no se van a arrepentir, y si se arrepienten, como quiera van a volver a pecar. Pero Dios no estaba viendo a las otras personas. Dios estaba buscando a un individuo, a un profeta en ese tiempo, en ese momento, para ese tiempo en específico, porque Dios tenía un propósito para él. Dios tenía un propósito para él. Hacer la voluntad de Dios, el propósito es para mí. Si usted mañana no hace la voluntad de Dios, créamelo, a mí no me va a pasar nada, porque yo el otro domingo voy a estar aquí con mi cafetera, con mi cena, con mi silla, con mi micrófono, con mis bocinas, y voy a predicar la palabra de Dios. Pero ¿y usted? Entonces, hacer la voluntad de Dios trae un beneficio para el individuo en específico. Por eso tenemos que saber si queremos hacer la voluntad de Dios y si no queremos hacer la voluntad de Dios, y si sí traerá bendición y será buena y será agradable y será perfecta, pero si no tendrá malas consecuencias. Entonces Jonás sale y vemos el ejemplo de él, que Dios lo está buscando para hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí él nos da un ejemplo de que nosotros decidimos si hacemos la voluntad de Dios, y si nosotros queremos no hacemos la voluntad de Dios. Yo decido si mañana, el otro domingo estoy aquí, y yo decido si no voy a venir. Y eso es hacer la voluntad de Dios. Yo decido si hoy voy a orar en la noche antes de ir a dormir, y voy a leer una cita bíblica y voy a tener mi reflexión personal aparte de la que ya tuvimos en la iglesia. Eso lo decido yo. Yo decido mañana si vuelvo a hacer el mismo pecado que hago todos los días, y yo tomo la misma decisión si hasta ahí le paro su carro al enemigo y le reprendo en el nombre del Señor y me alejo de eso que me daña. Somos nosotros los que decidimos. Entonces también, y esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios nos permite no hacer la voluntad, pero también Dios nos permite y nos da la oportunidad, y por su misericordia, de hacer la voluntad que Él tiene para nosotros. Entonces también está la voluntad soberana de Dios. Está la voluntad, porque Dios es soberano y Dios toma y toca a quien Él quiere. Dios es soberano, y a Dios no le decimos a este sí úsalo, a este sí dale voluntad, a este llévalo por el camino de la voluntad, a este sácalo de la voluntad. Dios mira a un individuo y Dios dice, a ti te voy a usar, y Dios te toca y Dios te usa
y por eso hay predicadores, por eso hay maestros, por eso hay evangelistas, por eso hay hombres de Dios, por eso hay cristianos fieles en las iglesias que sostienen las iglesias, por eso hay cristianos que alegran la congregación, por eso hay asistencia en las iglesias, porque Dios ha puesto un propósito y una voluntad para esas personas y Dios tiene un trato especial con ellos, porque Dios toca y bendice a quien también Él quiere, y esa es la voluntad soberana de Dios. De Dios, la voluntad soberana de Dios ha sido decretada por Él y nadie la puede detener. Su plan para la humanidad se cumplirá en el tiempo designado por Dios. Cristo dijo que Él viene por su iglesia y el Señor vendrá, y vendrá a su manera y vendrá en su tiempo. Él tiene el control y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, impediremos el cumplimiento de ese plan. Y este puede ser una orden divina directa de parte de Dios para cualquiera de nosotros que estamos en este lugar. Dios le dice en Génesis capítulo 2 y versículo 1, sal de tu tierra, Dios le dice a Abraham, y de tu parentela, y es el llamado de Dios a Abraham en Génesis capítulo 2 y versículo 1, para dejar a Arán y su comunidad dirigiéndose a Canaán, implica obediencia, confianza absoluta en Dios con la promesa de hacer una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de Él. Dios te llama a hacer su voluntad con un propósito, porque en tu vientre, mujer, está el futuro predicador que va a salvar a las almas. Dios te llama con un propósito, porque en tus pies, en tus manos y en tu boca está la palabra de otra mujer que sufrió por lo mismo que sufriste, y Dios ya trazó un plan, porque a través de la voluntad en ti, Él salvará a otras personas. Dios tiene un plan, y a través de la drogadicción y a través del alcoholismo, de los que practicamos esas malas prácticas, hay un hombre que nos está esperando para que le llevemos el plan, y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que testifiquemos y que busquemos el propósito que Él tiene para nosotros, porque tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a enviar. Entonces Dios tiene un propósito para los hombres, y este llamado en específico es soberano. Dios toma a Abraham, y yo así quisiera que Dios trajera a todos, que los tome y que los traiga y que los mande para su gloria. Pero no, nosotros somos los que decidimos. Préstame tu voluntad soberana, Señor, y arreglamos una buena parte de este mundo y hacemos a los presidentes que están en guerra cristianos, y que se acaben las guerras, y a los ricos para que no haya hambre. Pero Dios tiene un propósito. Entonces en la voluntad de Dios no podemos intervenir nosotros como humanos. Dios tiene un plan y tiene un propósito. La voluntad soberana de Dios: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Hay unas palabras claves, hermanos. Es el mandato de Dios. Déjalo todo. Es la promesa de Dios. Dios promete bendecir a Abraham y engrandecer su nombre y hacerlo de bendición. Es la fe, Padre, es la fe de Abraham. A pesar de no saber el destino final, cuando el Señor le dice a la tierra que te mostraré, porque todavía no había visto a Abraham la tierra y no sabía cuál era su tierra, pero eso significa la fe. Dios tiene un propósito para nosotros y tenemos que tomar esa voluntad de Dios, porque Dios hará cosas grandes en nosotros, y el propósito era convertirlo en una gran nación y que a través de él sean benditas todas las familias de la tierra. También hay una voluntad específica de Dios. Hay una voluntad específica de Dios. Hay quienes ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Y esta voluntad específica fue la que yo he experimentado y he visto en muchas personas. Porque qué bonito es encontrar a esos hombres llamados de Dios, que le sirven a Dios con todo su corazón y que tienen un corazón para Dios, y que están dispuestos a estar en la obra y que no se detienen y que no paran y que siguen avanzando y que siguen creciendo y que siguen ganando almas y que siguen ayudando y que siguen trabajando para Dios. Eso es bonito, esa voluntad soberana de Dios sobre ciertos individuos, sobre ciertos hombres. Y la Biblia le llama
y nosotros le llamamos los escogidos de Dios, aquellos que se han parado en las brechas. Y hoy hay un montón de consiervos en esta ciudad y en el mundo entero, donde quiera que es domingo, predicando la palabra del Señor, instando a otro, haciendo lo mismo que yo estoy haciendo hoy aquí, para que mucha gente siga la voluntad de Dios y sean bendecidos a través de esa voluntad. La voluntad específica de Dios para cada persona. Aquí entran cosas como la elección de la carrera profesional, con quién nos casaremos y decisiones personales importantes. Dios anhela participar de las decisiones que tomamos. Él sabe que es mejor para nosotros y desea guiarnos para nosotros, pero nosotros elegimos si buscamos y seguimos su dirección o no, sabiendo que habrá consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros decidimos. En esta voluntad específica, Dios llama a un joven y le dice: vuélvete enfermero porque yo necesito que vayas a atender niños a un país donde se necesita una enfermera. Dios llama a un doctor, Dios llama a un licenciado, Dios llamó a un contador, que es el hermano José Alberto de Unidos en Cristo. Dios llamó a un licenciado, que es el que mira las cuestiones legales de una asociación. Dios llamó a un contador para que lleve las finanzas de una iglesia. Entonces, eso es una voluntad específica, hermanos. No les van a dar, hermanos. Entonces, esa es la voluntad específica, Tienes tu carrera y dices: yo voy a servir en esta área y yo voy a poner lo que soy, lo que tengo. Conozco hermanos que dicen: ahí está mi camioneta, hermano, haciendo la voluntad específica de Dios. Un día se la pedí a Dios, Dios me la dio y ahora yo llevo hermanos, yo acarreo gente, yo acarreo cosas que hay que cargar, que hay que llevar, porque para eso está. Esa es la voluntad específica de Dios en la vida de los hombres. Y hay alguien que tiene un talento de cocinar y dice: hermano, yo quiero cocinar, yo quiero ayudar, yo quiero apoyar, yo quiero dar. Y así, la voluntad específica de Dios, pero así como hay gente que toma la decisión específicamente de servir a Dios en algo en específico, también Dios llama a personas a hacer cosas específicas. Dice la Escritura, según el relato bíblico en Génesis capítulo 19, habla de la mujer de Lot, que es un personaje bíblico de Génesis, que se convirtió en una estatua de sal por desobedecer la orden divina de no mirar atrás mientras huían de la destrucción de Sodoma. Su historia simboliza el apego al pasado o a lo material, siendo una advertencia sobre la desobediencia y la fe. Dios llama a la esposa del siervo Lot, porque Dios los va a salvar, y en medio del caos, en medio de la destrucción, y en medio de tanta maldad y en medio de tanto pecado, hermanos, Dios llama no a Lot, Dios llama a esta mujer en específico, a la esposa de él, y Dios le da una asignación, Dios le da una misión, y su misión parece sencilla, pero Dios no está tratando con Lot, Dios está tratando con la esposa de él. Dios conoce su corazón, y cuando Dios conoce nuestro corazón y cuando Dios sabe lo que nosotros estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, lo que estamos batallando o lo que nosotros estamos haciendo que no le agrada a él, Dios le dice a él: ve con tu esposo, vayan, pero haz una cosa por mí, le dice Dios. No mires hacia atrás, porque si miras hacia atrás te convertirás en una estatua de sal, y los datos históricos y la arqueología dicen que hasta la fecha está el lugar donde se considera que allí, que esa estatua, que ese montón de sal con tierra que está allí, eso puede hacer que sea la mujer de Lot. Entonces Dios le da una asignación a esa mujer, porque ella tiene un compromiso, ella tiene hijos, ella tiene familia, ella tiene un esposo, ella tiene amigos, ella vive en una ciudad, ellos tienen dinero, ellos están bien, pero hay una cosa, ella tiene un esposo, pero hay una cosa que ella no está casada con su esposo. Sus hijos no son sus hijos. Ella ama lo que hay en Sodoma. Ella ama las cosas materiales. Ella está casada con una casa, ella está casada con un carro, ella está casada con prácticas, ella está casada con cosas materiales, ella está
Ella está con su esposo, pero no está a la vez con su esposo. Y no hay cosa más fea que sentirse solo cuando aún estamos acompañados. Pero ella está allí y Dios le da una asignación y Dios le dice, no mires hacia atrás. Y hace un tiempo yo prediqué en una iglesia y yo le decía, porque eran jóvenes, y yo les decía, por lo que más quiera, no le vuelvas a llamar. Y una muchacha decía, ay, ni modo, hermano. O sea, bueno, ya no le voy a tener que llamar. Entonces, por lo que más quiera, Dios le dice a esa mujer, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. ¿Y qué es lo que ella hace? Mira hacia atrás. El relato bíblico, mientras escapaban con su familia, por orden de ángeles, la esposa de Lot miró hacia la ciudad condenada, convirtiéndose inmediatamente en una columna de sal, un lugar a menudo asociado con formaciones en el Mar Muerto. Y el simbolismo es que se interpreta como una figura que no pudo desprenderse de su vida anterior o que carecía de confianza plena en la salvación divina. Si Dios nos está invitando hoy a no mirar hacia atrás, es porque Dios quiere darnos el camino de la salvación y es porque Dios nos quiere llevar por su voluntad que Él tiene para nosotros. Si Dios tiene un propósito con nosotros y quiere que ya nos descasemos de cosas que no nos están conviniendo y quiere que de verdad nosotros nos enfoquemos en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, entonces es el tiempo para hacerlo. Es el tiempo para obedecer a Dios y no mirar hacia atrás, porque Dios en su voluntad específica nos llamará a que dejemos cosas en específica, porque Él tiene su voluntad para cada uno de nosotros. El mundo pasa, dice primera de Juan capítulo 2 y versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios tiene un propósito para nosotros de permanencia, y el propósito y la voluntad de Dios para usted y para conmigo es que yo tengo un trabajo de predicar su palabra, yo tengo un trabajo de enseñarle a usted, y que el día que Cristo venga, o el día que yo me muera, o el día que usted se muera, nosotros nos veamos en el cielo y yo le diga, hermano Alexis, bienvenido al cielo, que el hermano Alexis me está esperando a mí allí, porque entonces fuimos dos varones que nos conocimos en Hope Community en el estado de Matamoros, en Tamaulipas, hicimos juntos la voluntad de Dios y juntos estaremos en el cielo. Esa es mi voluntad específica y mi asignación que Dios tiene para mí, que un día todos nos encontremos en el cielo y digamos si se pudo hacer la voluntad de Dios, y si pudimos salir sin mirar atrás, y si tomamos nuestros ministerios y fuimos usados por Dios y coronamos, hermanos, como dicen los del mundo, y coronamos, listo, coronamos, papá. Entonces Dios tiene un propósito para nosotros. La voluntad de Dios está en la Biblia, en toda su historia. La voluntad de Dios estuvo en experiencias de mi vida caminando con Él, hermanos. La voluntad de Dios estuvo en mis amigos. La voluntad de Dios no siempre van a ser cosas que nos gustan. La voluntad de Dios son cosas que no nos gustan para que a Él sí le gusten, para agradar a Dios. La voluntad de Dios fue en el 2013, en el 2014, cuando conocí a mi amigo Joel, compañero del seminario bíblico. Su papá falleció y a él lo llamaron para que fuera el nuevo pastor asignado de la iglesia. Entonces dejó su empleo aquí, su esposa dejó su licenciatura en educación y se fueron a Ciudad Mante, y allí son pastores por más de 10 años en el poblado de Limón. Esa es la voluntad de Dios para ellos. La voluntad de Dios fue cuando conocí, cómo me marcó mucho la muerte de Armando, un hermano que nosotros conocimos, y él murió por cáncer, por metástasis. Y esa fue la voluntad de Dios. Mirarlo en el hospital, darle un beso, entregarlo en los brazos del Señor, y que Armando, mi amigo, nuestro amigo, se despidiera y se fuera. En ese momento esa fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mí y para nosotros es que nosotros tenemos que dejar cosas que Dios nos dice que nosotros las dejemos para que nosotros podamos trabajar en el ministerio. Y la voluntad de Dios para nosotros fue que vivíamos en Estados Unidos. Dios nos trajo para México para que con este fin, con este propósito que hoy estamos haciendo aquí. La voluntad de Dios es que mi esposa y yo no hemos tenido familia. Pues esa es la voluntad de Dios y nosotros la recibimos, y para nosotros es agradable
y es perfecto y no me voy a morir por eso. Tengo una asignación, estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios en su tiempo se glorificará y hará lo imposible y sus ojos verán los milagros que Dios tiene para nosotros. Pero que sea en el tiempo y en la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que usted nada más tenía dinero para hoy, esa es la voluntad de Dios y en su tiempo Dios lo va a bendecir. En su voluntad Dios tiene bendiciones para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pasáramos por una enfermedad y que saliéramos adelante. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios es hoy, hermanos. Y Dios tiene un propósito y un propósito específico para nosotros. Todavía recuerdo a Abdiel hace muchos años. Llegó a la casa. Le dije, ¿no que te gusta tocar la guitarra? Sí. Y entonces fue a la iglesia a tocar la guitarra. Y tocó por muchos años en otro templo. Y ahora está acá con nosotros tocando. Es la voluntad de Dios obrando en nosotros. Conozco hermanos de aquí que han vencido enfermedades malignas, malas, pero están aquí. La voluntad de Dios fue que mi mamá se accidentara en su pie cuando recién empezamos los cultos aquí y que por muchos meses no viniera al culto. Esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esa, lo que ya estamos haciendo. Pero la voluntad de Dios es no mires atrás, porque Dios tiene un propósito enfrente para ti. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y en su tiempo Dios dictaminará y entonces diremos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a creerle a Dios como a Abraham. Vamos a hacerle caso a Dios como Jonás no le quería hacer caso. Pero vamos a vivir por fe como lo hizo Abraham y vamos a obedecer aunque la mujer de Lot no obedeció. Dios tiene un plan, Dios tiene su voluntad para cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de